Mari Mari Compuché, Mari Mari Compulamien, esto es Voces de los Territorios, un programa del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Y hoy estamos por Zoom, así que nos vamos saludando desde la pantalla. Hola Sandra, buenas noches. Hola Irma, buenas noches. Hola a toda la audiencia. Acá estamos, Acá firmes. estamos, acá seguimos caminando. Bueno, hoy la verdad que tenemos un programa hermoso, realmente poder compartir con nuestra Lamuen Soraya Guitar, que viene a hacer dos presentaciones de un libro y de una obra de teatro, y también con Dani Selco, que también es otro Lamien, ¿no? Son dos, bueno, queridos hermanos que ayudan a difundir todo lo que sucede en los territorios y visibilizarlo de diferentes maneras, ¿no? Mari Mari Soraya, ¿estás por ahí? Pun mai la muen mai rume manyon faci alcun facentu meu mulen futawaria meu feula ruka ni la muena nai danisel copingay rume que mañun mari mari Sandra café rume mañun facentu. Rubén Mañú, qué bueno poder Rubén Ayú. compartir, compartir este programa con ustedes. Dani, bienvenido también, ¿eh? Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias por recibirnos. No, por favor, la verdad que, bueno, cuando yo creo que le conté a Soraya el día que fui a comprar su libro en la Feria del Libro, empecé a leerlo ahí y empecé a conmoverme, ¿eh? Es como que eh, me resultó muy, muy, muy bello ya en las en los primeros versos, en las primeras cosas que iba leyendo, y creo que te escribí en ese momento ya para decírtelo porque me pareció muy hermoso. Mañun mai, sí, además del gesto de sacarse la foto con el libro en la plena feria del libro, recién editado, recién sacadito, y que haya tenido la posibilidad de estar en un lugar tan inmenso, ¿no? Donde hay literatura de tantos lugares, para tantas formas, personas. Me refiero a esa inmensidad de lo que implica la literatura, y ahí, escondidito, recién salidito, pero Sí, con toda sí. la fuerza, el Peumaúl. Bueno, yo agradezco también el apoyo de tantos amigos y amigas y de Pulamuen que también colaboraron para que se difunda y para que se lea y que conmueva, pero que bueno, que es gracias también a la opinión y a la sensibilidad de las amigas y de las Lamuen que lo están leyendo. Sí, por supuesto. Estaba justamente releyendo esta primera parte, ¿no? Donde vos hablas de que no era un grito, vos estabas presa, y me hizo acordar un poco a todo este contexto que estamos viviendo, ¿no? El domingo a la noche que daban ganas de gritar, y de hecho muchos lo hicieron, eh, en esa desesperación y en esos silencios y en este contexto que estamos viviendo, ¿no? También. Sí, igual, viste, como pueblo, como parte de un pueblo que viene siendo despojado y humillado y criminalizado desde casi siempre, en donde después, a partir de esos despojos, nos ha tocado vivir situaciones que, vinculadas a la pobreza o vinculadas al racismo, a la falta de oportunidades. Es como que, si bien no es agradable lo que nos está pasando como país, lamentablemente no es nuevo para nosotros y para nosotras como pueblo mapuche. Sabíamos que ambos candidatos no nos representaban porque de alguna manera ninguno proponía algo que tuviera algún efecto que le hiciera bien a la Mapu y por ende a todos sus habitantes. Todo lo contrario, todos los dos tienen propuestas extractivistas, con la diferencia que este que quedó, bueno, además de extractivismo y de humillación hacia la tierra, también lo tiene claramente hacia las personas. Y duele porque no se puede entender cómo es que se está eligiendo a alguien que propone un cambio basado en la pérdida casi total de los derechos, ¿no? De los derechos humanos, de los derechos, sobre todo
los vinculados a la vida misma, ¿no? Pero bueno, creo que también nos toca como pueblo mapuche, como personas, también empezar a hacer autocríticas sobre dónde estamos parados y paradas, ¿no? ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Qué nos pasó? ¿En dónde hicimos la vista gorda? Incluso dentro de nuestras propias organizaciones, propias comunidades, propios territorios. Yo siempre hablo desde mi punto de vista y desde mi lugar como mujer mapuche, porque no pertenezco a ninguna organización ni a ningún partido político, pero bueno, soy parte de una sociedad y creo que en muchas ocasiones claramente no hemos podido avanzar comunitariamente o nos hemos quedado en el camino porque nos está costando como grupos humanos, grupos sociales, incluso pensándonos en la misma vereda, ponernos de acuerdo sobre las distintas miradas que tenemos sobre la vida misma, sobre lo que implica racializarnos a veces entre nosotros y nosotras. Creo que justamente por no tener esa fortaleza dentro de cada grupalidad y entereza y una mirada en donde veníamos hablando mucho esto con Dani hoy, ¿no? Donde no solamente tiene que estar vista o sentida la dignidad, sino también la ética. Y evidentemente hemos quedado como a mitad de camino y por eso dan ganas de gritar, porque es como, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos, no? Pero ahora ya se nos plantea un panorama bastante complejo, así que creo que nos toca reagruparnos y sincerarnos, intentar como tener un camino un poco más correcto, como dirían nuestros abuelos, menos de mirar hacia los costados, menos de hacer la vista gorda y de intentar, no sé, ponernos de acuerdo en algunos puntos básicos y sostenerlos. Sí, sin duda. Es complejo y sobre todo por la cantidad de divisiones que tenemos también dentro de nuestros pueblos, ¿no? Que logra este sistema todo esto. Así que sin duda vamos a tener que volver a escucharnos o intentar escucharnos y ver de qué manera, ¿no? Buscar otro modo también para nosotros de poder encontrarnos. Así que bueno, este es un encuentro y la verdad que estoy más que agradecida en estos momentos poder compartir con ustedes. Y estaba pensando preguntarles, bueno, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo empezaron a caminar juntos, a escribir juntos, a empezar a compartir, ¿no? Es hermoso Ay, esa pregunta después de esta sensación que compartimos de que necesitamos empezar a escucharnos, encontrar nuevas formas de escucharnos, encontrar formas de salir de los individualismos y de encontrar nuevos aglutinantes entre personas que tenemos muchas disputas en común y otras no. Y en ese sentido, nuestro encuentro con Soraya está profundamente basado en la escucha, como si casi que antes de hablarnos nos empezamos a escuchar, nos reconocimos como escuchantes, como escuchadores, veníamos de historias muy, muy distintas y se empezó a armar una relación llena de diferencias y con muchas intenciones en común y esta palabra que traía Soraya, ¿no? De la ética, un intento todo el tiempo de estar repasando las propias acciones, las acciones de los grupos, pensando en la justicia, en la escucha, en los encuentros, en la lengua, en el canto, en el sonido, en los territorios. Y yo llegué personalmente a Soraya bastante, en un momento que yo sentí como un punto de inflexión, como el que estoy sintiendo ahora, con sus diferencias, pero que me pareció un punto de inflexión muy tajante, que es cuando se empezó a marcar a los mapuches de terrorista, ¿no? Cuando la marca de ese otro de la nación, que fue siempre el indígena, se empezaba a mezclar con esa marca del otro global, de las leyes antiterroristas globales, ¿no? Esta marca que servía para marcar como enemigo a cualquier persona que se oponga a la hegemonía, que es lo que va a pasar cada vez más en este país a partir de las elecciones del domingo. Así que a partir de esa mezcla de mapuche y terrorista que me resultó completamente insoportable y que cada vez la veía más en los diarios, en los medios, fue que me acerqué a territorio mapuche y gracias a amigas y compañeras en común llegué a Soraya y ahí empezamos a
a trabajar en libros con un montón de comunidades, a hacer acciones en un montón de territorios y a hacer crecer nuestra relación, de la cual los libros son una materialización, pero sobre todo es un ida y vuelta, escucha y compañía y crecimiento conjunto, que de alguna manera siento que puede ser un ejercicio, no quiero decir un ejemplo, pero sí un ejercicio, una herramienta posible para personas que venimos de caminos diferentes, pero tenemos disputas en común, tensiones en común, problemáticas, y pensar que, bueno, que a pesar de venir de caminos distintos y con muchas diferencias, se pueden ir armando formas en conjunto, eh, para ver qué vamos a hacer, cómo vamos a hacer y también para hacer otros procesos de memoria. Sí, por eso me imaginé algo así y me pareció re importante y re lindo poder compartir, ¿no? Las voces de ustedes acá con todo este proceso y todo este caminar que van haciendo. También el libro sobre la LOF, Wincul Mapu, también tenía cosas muy bellas también y un modo de poder transmitir, ¿no? Como para sentirse ahí dentro de esas rondas o al lado de esos lamien que están ahí luchando y defendiendo la vida. Total. Me parece súper importante esto que decís de estar ahí, ¿no? Porque estamos en una época donde se habla mucho de comunicar, de visibilizar, y muchas veces se narra hacia afuera las cosas que suceden al interior de los territorios, al interior de las comunidades, de una forma como que, no sé, que le quita presencia, que le quita sonido, que le quita carne, ni hablar con la historia de las ologías, como le dice. Pero mismo desde el arte, como que yo que soy artista, como que es ver la historia hacia atrás del arte y ver cómo, qué pasa que los textos, las voces, las obras que salen de esos lugares pasan por una especie de pasta linda que le quita algún tipo de alma a algo. O sea, ¿cómo podemos inventar Claro. formas que transporten esas presencias, que transporten esas vivencias y que uno esté ahí escuchando y que esas voces aparezcan también de este lado? Y siento que lo que logramos con Soraya y con la LOF, a partir de una forma de escritura, pero también a partir de una forma, por ejemplo, de corrección conjunta en los propios lugares. Esa foto que está en el libro de Soraya, donde estamos corrigiendo juntos el libro. Todos esos ejercicios son pequeñas decisiones que van armando una forma de hacer también. Bueno, escuchándoles en esto Sí, de los territorios, ¿no? Como que yo también siento que de alguna manera la palabra territorio se puso de moda. Entonces, lamentablemente, de alguna manera se termina como de vaciando de contenido, como tantas palabras y tantos conceptos que a lo largo del tiempo después se terminan convirtiendo como en un fetiche, ¿no? Entonces, por lo mismo creo que es importante traer esas voces, como ustedes, tal como se llama el programa, ¿no? Traer esas voces, pero que generen empatía, que generen sensibilidad, que permitan encantarse con lo que están escuchando, pero también encantarse con una y con uno mismo, porque si no, no deja de ser como un momento poético, sensible, pero que después puedes pasar de vuelta a la pantalla y seguir viendo otra cosa y se perdió, ¿no? Se difuminó, difuminó, bueno, no me sale la palabra, se perdió en el espacio sí, y ya está, pasaste a otra cosa, ¿no? Yo lo veo mucho, lo veo en las propagandas, lo veo sí, sí, en todo lo que se propone por Zoom, desde todas las instituciones. Hoy todo es desde el territorio, todo es del territorio, y el territorio puede ser una cancha de fútbol, puede ser un barrio, puede ser un departamento, una plaza, una loft, es casi lo mismo, y no es lo mismo un lote, y no es lo mismo, aunque se cuide como tal, aunque se viva como tal, aunque es tu espacio de vida, no es lo mismo. Un territorio abarca un montón de conexiones también vinculadas con la fuerza de la tierra, que es por lo cual se lucha o se vive o se expresa o se hace tanto hincapié en que se pueda
explicar y escuchar por qué hablamos desde los territorios y por los territorios y para los territorios. Entonces, el hecho de que haya llegado Dani allá para mí fue como ya el primer gesto de no hablarte desde lejos, sino que fue hasta allá, y en ese momento la necesidad era que se hablara sobre un proceso de machi. En ese momento como la única machi del Puel Mapu. Actualmente ya hay otros procesos de machi, en ese momento era la única. Entonces, a partir de ahí era importante que haya un oído, una escucha atenta para que tenga la sensibilidad después de transmitir eso que estaban viviendo los Pulamuen. Y en el caso del libro también él me animó, aquí mi amigo, mi querido amigo Dani, como lo presento yo siempre, me animó a que pudiera contar todas aquellas vivencias que yo tuve en los territorios profundos con muchos abuelos y abuelas que ya no están, Loncos, Pillancuye, que ya se fueron algunos hace más de 10 años. Entonces, a veces uno tiene que vencer también cierto pudor, sobre todo cuando venís de lugares tan marginados y racializados en donde decís, ¿qué me voy a poner a escribir yo? ¿Qué voy a ser escritora? ¿Qué? ¿No? Como que uno a veces, hasta que alguien no te anima, no te estimula, no te impulsa con amor, con delicadeza, con escucha, a veces se pierden muchas historias. Entonces, por eso valoro tanto esta posibilidad que de alguna manera Dani me dio, en el sentido de que me animó, que me impulsó, y que además por la amistad que también fuimos generando, co-creando, nos dimos la posibilidad de escribir este Peu Maul, ¿no? Este sueño del sonido. Y que a partir de eso también yo pude de alguna manera honrar, homenajear a tantos abuelos y abuelas que nos han recibido, que nos han enseñado y que me han permitido ver las diferentes formas de resistencias que hay en los territorios. Que no es solamente esa que sale a cortar la ruta, que de ninguna manera le quito el valor ni el sentido que tiene, pero a veces hay otras resistencias mucho más invisibles, más silenciosas, que es la de sostener el territorio en lugares muy profundos, muy alejados, sin ningún tipo de comunicación, con caminos realmente muy complejos de transitar, de llegar, en algunos casos con un colectivo que llega una vez a la semana, como en muchas comunidades. Entonces, la posibilidad de llegar a tantos lugares, buscando el canto mapuche en mi caso, me dio también la posibilidad de poder ver todas las formas de resistencia que puede haber en un territorio, y que es la de sostener el kimun antiguo, el conocimiento antiguo, el canto antiguo, distintas formas de manejarse, de conectarse con los animales, con la siembra, con las pariciones, con el salir a acompañar a mujeres que están por parir, no solamente las pariciones de los animales, ¿no? Entonces, esa posibilidad de compartir esas vivencias en Peu Maul a mí me permitió también compartir eso, ¿no? Lo que a mí o sea, yo crecí gracias a eso. Yo hoy me puedo parar como mapuche principalmente gracias a ese andar, más que por todas las últimas vivencias que han sido y son potentes y profundas y cargadas de un montón de emociones que incluso hoy mismo, ¿no? Estoy como todavía sacudida porque se cumplen 2 años del asesinato de nuestro Lamuén Elías. Entonces, un día como hoy, llegué recién a las 12 de la noche, me permitieron entrar al territorio para acompañar a mis Lamuén con el Lamuén Elías caído en el territorio, y digo, wow, eso también es fuerte, eso es muy doloroso, pero creo que si no hubiera tenido todas las otras vivencias, consejos, silencios, tristezas contadas de los abuelos y de las abuelas que conocí hace 20 años atrás, no sé si yo hubiera tenido la fortaleza de entrar a ese territorio el año pasado a acompañar a mis Lamuén. Y eso también me hace pensar en un montón de cosas hoy. No soy la misma que el año pasado. Ya no puedo decir que estoy dispuesta a dar la vida por el territorio, porque cuando planteamos eso, y creo que con esta elección y este nuevo candidato está más que claro,
cuando planteamos eso van y nos matan. Y la realidad es que yo no sé si estoy en condiciones de poder ver que asesinan a otro Lamuén. Ha sido muy triste, ha sido muy doloroso porque una parte de mí también se ha ido con ellos. Entonces es muy difícil incluso ponerme en un tono intelectual, poético para hablar de esto. No me queda otra que hablar desde la propia vivencia, desde el propio dolor y sin caer en el victimismo. Pero entonces, ¿qué quiero hoy? Y hoy quiero que vivamos, hoy quiero que transitemos los territorios, quiero que tengamos la capacidad de autocrítica y de ver cómo generamos una resistencia que no se lleve más vidas de nadie, porque al final siempre somos nosotros los que terminamos poniendo los cuerpos, además de ser criminalizados, además de ser encarcelados, estigmatizados, y seguimos siendo racializados. Terminamos incluso en esos momentos tan dramáticos y tan dolorosos. Entonces, todo eso para mí es territorio. Con todas esas vivencias que han sido de mucho enriquecimiento filosófico, espiritual para mi piuque, para mi pulli, para mi espíritu, para mi corazón, pero también con vivencias y experiencias que en lo político necesariamente tenemos que empezar a reflexionar sobre cómo queremos seguir parándonos frente al Winca, entendiendo que siempre y cada vez más, y está demostrado después de estas elecciones, tienen todo de su lado, menos lo espiritual, pero tienen todo de su lado, todo el aparato represivo, judicial, político, mediático, empresarial. Entonces, ¿cómo le empezamos a hacer frente sin tener que seguir atravesando o padeciendo estas pérdidas tan dolorosas? Sobre todo porque implica que si esto sigue sucediendo, ¿cuántos jóvenes van a querer seguir reconociéndose como mapuche si nos siguen matando? Porque en todo caso al final pareciera que eso implica reconocerse como mapuche. Entonces, o te asesinan o te encarcelan. Entonces, supongo que el asumir la identidad marrona, lo pienso por Sandra, que está aquí con esta atenta escucha, ¿no? Como que, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando empezamos a asumir quiénes somos? Para que nos dé ese orgullo de quiénes somos, pero que no atente contra nuestra propia vida. Y esos son un montón de reflexiones que nos debemos hacia adentro de los territorios para ver de qué manera seguimos sosteniendo nuestra lucha, nuestra resistencia, nuestra espiritualidad, enseñándole a nuestros pichiqueches, a nuestros niños y a nuestras niñas, pero sin ir a una confrontación que necesariamente nos va a llevar a la muerte. Y eso lo pienso hoy, quizás en Peumaúl todavía este pensamiento no está, porque todavía no había atravesado todo esto que nos ha pasado este último año, en donde hemos vivido cosas muy tremendas después de la judicialización, encarcelamiento, liberación de las Lamuén, en donde todavía quedan un montón de gente bueno, o que está presa o que sigue judicializada. Y que vuelve de vuelta ese temor, ¿no? De cuántas causas se van a levantar ahora que ha vuelto este gobierno fascista, porque ya no es solamente de derecha, ¿no? Entonces creo que necesariamente tenemos que hacer un análisis un poquito más profundo sobre cómo queremos seguir hacia adelante, porque también nuestras infancias se merecen una vida un poco más tranquila, pero bueno, lo que propone el Estado en todas las provincias, mismo ahora en Río Negro, que cambió la ley de tierras, en donde hicieron una pequeña combinación, una pequeña variable, pero que habilita que entre cualquiera. Sí, sí. Entonces, algo que se había logrado una especie de medida cautelar que las comunidades podían acceder a lo que dice el convenio 169 de la OIT, de la consulta previa libre e informada, pero a partir de ese dictamen, de ese cambio mínimo que hubo la semana pasada en la legislatura de Río Negro, ya se habilita a las empresas a que entren sin ningún tipo de consulta, por el solo hecho de que son fiscales y no son tierras reconocidas como mapuche porque no hay un relevamiento, etcétera, etcétera.
Entonces, estamos realmente en un momento bisagra y todo lo que venimos haciendo ha servido para frenar, pero no ha servido para dejar de criminalizarnos o para dejar de asesinarnos. Entonces, tenemos que empezar a buscarle inteligentemente nuevas maneras, nuevas formas. Y no sé si tiene que ver con lo que plantea este libro, ¿no? Peumaúl, mañana, pero de alguna manera tiene que ver con que andar en los territorios, recorrerlos, escuchar a la gente, permite tener un entendimiento mucho más sensible que verlo por las noticias. Sí, sobre todo acá que llega todo desvirtuado, maquillado, ¿no? Por eso creo que me emociona y me gusta escuchar también a las hermanas o escucharte, porque sé que has caminado y que caminás y entonces desde ahí uno aprende y se sabe todo lo que has podido compartir, ¿no? Con diferentes lamien, ñañas. Y bueno, me imagino esos rostros, esos cuerpos y bueno, por eso estaba también escuchando atentamente, ¿no? Y sin duda va a haber que buscar otros modos o encontrar el modo, porque cada vez el terricidio o el genocidio, ¿no? Avanza con mayor impunidad, como lo vemos en nuestras lamien últimamente, ¿no? Eh, Sandra, vos estabas por decir algo, ¿no? Con respecto a marronas o algo. Ahí te vi, Por favor. ahí te vi. Querida Soraya, ¿cómo te quiero? Tu palabra me llega profundamente, aparte tenés como, hablas y parece que hablas y estás como recitando. Eh, y justamente la compañera sabe lo que pienso de esa identidad construida desde la academia, una identidad que no debería ser así. O sea, existen los pueblos originarios y los pueblos originarios son 40 naciones originarias y existimos los pueblos negros y afrodescendientes. O sea, hasta el 2001 éramos los negros y las negras, ¿no? Y a partir del 2001, después de Durban, Sudáfrica, fue que se acuñó la palabra afrodescendiente justamente para aquellas personas que posiblemente étnicamente no se vean ni con el color de piel negro, pero que saben que vienen de esa descendencia de negritud, que pueden tener un abuelo, un pariente, un tío, un hermano, y entonces nuestros derechos humanos están protegidos desde ese lugar, ¿no? Afrodescendiente como palabra que nos abarca a más de 200 millones de afrodescendientes en toda América Latina y el Caribe. Porque justamente nosotros en América Latina y el Caribe somos afrodescendientes, pero los que viven en América del Norte son afroamericanos, aunque también son afrodescendientes, pero ellos ganaron el nombre de afroamericanos, considerados parte del territorio, porque ellos lucharon por esa independencia y el reconocimiento de la libertad, más también la pertenencia al territorio. Algunos no la querían y se volvieron al África, ¿no? Aquellos esclavizados que tenían donde regresar se regresaron al África, pero nuestras ancestralidades no tuvieron la posibilidad de regresar a ninguna parte y fueron luchando en todo momento, desde la revolución haitiana, que no se la nombra como tal, a la revolución que nos dio la posibilidad de salir de la esclavización allá en 1804, y que por ser esclavizados también, sí, éramos llamados negros, negros, como una palabra despectiva, ¿no? Y justamente ese es el trabajo más profundo que hacemos desde las organizaciones y desde los colectivos de la negritud, en que la palabra negritud nosotros nos hemos apropiado en positivo, no Claro. en lo negativo. Eh, y bueno, las personas que han tomado esa identidad, como la llaman, marrón, evidentemente
sacada desde la academia, pero también pensada de esto de los cimarrón. Pero, ¿quiénes eran los cimarrones? Eran aquellos que escapaban de las haciendas, ¿no? Creo que los que se llaman hoy identidad marrón no escaparon de ninguna hacienda ni de ninguna esclavización. Pero bueno, cada cual tiene el derecho, y en esto del derecho, ¿no?, de llamarse o denominarse como quieran. Ha llegado fuertemente, pero esto de decir identidad marrón, que tiene que ver con el colorismo. Así también nos nombraban, ¿no? Negros, pardos, morenos, zambos, mulatas, Sí, y son todos nombres que en definitiva dan categorías, y esas categorías te colocan en algún lugar de privilegio, llegando más hacia la blanquedad. Cuanto más blanco el negro, mejor Claro, posición. claro. Es complejo el tema, Soraya, es complejo, porque no le voy a discutir a aquellas personas que quieran nombrarse así, pero nosotros, los negros, afrodescendientes, no somos marrones. Muy bien. Bien, en realidad ah, porque a bueno, veces no conoce esta postura y me parece válida y la valoro en el sentido de que también tiene que ver con que uno elige cómo quiere ser llamado. Pero lo mismo que decís nos Claro, pasa a nosotros con el tema de ser indio, ¿no? Y no somos indios, y siempre se utiliza el indio de manera despectiva como para dejarnos en un lugar de baja categoría con respecto al resto. totalmente. Pero bueno, en realidad uno, así como a ustedes les llega eh, desde los territorios filtrada toda la información y denominaciones, a nosotros allá también nos llega la información cambiada como, o sea, sin claro. quererlo. Y cometemos esos errores que a veces yo cuestiono mucho a los medios y a los periodistas cuando terminan diciendo cosas que ya no deberían decirse, que ahora no vienen al caso, pero digo que a veces también tiene que ver primero con la academia, que se ocupa de hacer estas nomenclaturas y de generar esas denominaciones, eh, y después con la forma más, al final, facilista de nombrar a las personas, cuando en realidad tiene que ver con que somos personas, somos gente, somos che. Pero bueno, en eso también del cimarrón y de los colores, hoy hablábamos también lo mismo con Dani, un trabajo que traje para otro evento del que estoy invitada, que tiene que ver con cómo nos animalizan. En realidad porque son todas denominaciones que a la larga justifican cualquier tipo de maltrato, de represión, de humillación, porque total somos casi animales. Y ahí es a donde apuntan con estas denominaciones que lamentablemente se fueron instalando tanto, naturalizando tanto, que ya casi no se cuestiona. Entonces, no pasa nada porque total es un indio, no pasa nada porque total es un negro. Entonces, bueno, me parece que es importantísimo el trabajo que cada grupo social, en nuestro caso como mapuche, en el caso de ustedes como negros, también tenemos nuestros lamuen que son afrodescendientes, mapuche afrodescendientes, hay muchos, sobre todo Totalmente, sí, Sí, sí. sí. la zona de Carmen de Patagones, de Viedma, la Lamuén Celeste, una de las expresas políticas mapuche es es mapuche y afrodescendiente, y es hermosa. Sí, La y combinación, sí, la combinación realmente le ha dado un carácter y una imagen muy hermosa de mujer, ¿no? En todos los sentidos. Pero bueno, me parece que justamente nos está tocando eso, ¿no? Como hacernos fuertes entre estas minorías, que no somos tan minorías, sino que estamos tan blanqueadas que al final somos minoría porque nos cuesta más reconocernos. Pero a medida en que vamos sumando más gente que se atreva a trabajar su identidad y fortaleciendo su identidad como negra, o si quiere ser marrona como marrona o mapuche, o a veces incluso hay gente que dice como india, bueno, aún así, siempre y cuando
eso nos genere una fortaleza interna, ¿no? Y nos genere una posibilidad de pararnos como quien somos. Y por eso me parece muy valioso también todo el trabajo que hace Dani, ¿no? Eh, Interno y externo, que se exterioriza, ¿no? En lo que escriben y en lo que comparten. Eso me parece súper valioso, porque bueno, este sistema no, está plagado de racismo y de no nombrarnos o de nombrarnos como quieren y no como somos, ¿no? Creo que hay algo de que justo hablamos mucho de lo valioso y del valor y de valorarnos en plural, ¿no? Ante tanta violencia, ante tanto estigma. Lo que estamos haciendo, escuchándonos y charlando ahora y leyendo estas cosas y escuchando estas voces, de alguna manera es reformular el valor, reformular qué tenemos, cuánto vale eso, qué sabemos. Como que me parece que hay una disputa ahí re importante porque viene tanta violencia, tanto estigma del otro lado, que la primera reacción es defenderse, obviamente. Pero creo que hay una potencia muy grande en valorarnos. Y para valorarnos tenemos que desplegar el tiempo necesario para valorarnos, para escucharnos. Necesitamos producir los espacios para valorarnos, los materiales que nos permitan entendernos, entrar en conversación y aprender le une de le otro, aprender mutuamente. Y me parece que todos estos procesos de escucha, escritura, habla, canto, radio, escena, teatro, para mí por lo menos en mi experiencia de vida, eh, son los espacios donde yo encontré una forma de vida más afín a mis fascinaciones, a mis problemas, a mis tensiones éticas, a mis deseos. Como que realmente creo que los espacios del arte y de la militancia compartida son espacios que hay que cuidar, no solo defendiéndose de quienes nos atacan, sino también generando estos espacios de revalorización entre nosotros y de reconexión con lo que traemos y con lo que podemos aportar a esos grupos. Sin duda, sin duda. Ojalá podamos, ¿no? Porque a Ay, veces sí. se complica bastante. Nosotros por eso también armamos bueno, en realidad lo armó Sandra, el grupo Matamba, afroindígena, es decir, juntamos y nos fortalecemos las voces para poder ser escuchadas, ¿no? También hicimos una columna antirracista, es decir, está difícil que te escuchen, ¿no? Pero ahí vamos. ¿Qué no hemos caminado? Sí, sí. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Haciendo nuevas propuestas y encontrando nuevos modos. Tiene que haber un modo. Y creo que también en ese caminar uno aprende muchísimo y a veces escuchás, a veces no, y bueno, en todo eso se va generando algo nuevo, ¿no? Yo quería escuchar una canción, no sé si me está escuchando el chino. Esto de estar en Zoom tiene sus vueltas. La A ver, va, a ver, puede ser. Bueno, en algún momento va a ir. La distancia hizo lo suyo, la humedad avanza en el techo. Eso no es problema tuyo, es culpa del arquitecto. ¿Para qué subir a una autopista de tantas toneladas de concreto? Es más barato y más sensual seguir por donde sea. La distancia hizo lo suyo, la humedad avanza en el techo. Eso no es un problema, es el agua que insiste. ¿Para qué subir a una autopista de tantas toneladas de
seguir por donde sea. Ojalá alguna vibración esté flotando entre nosotros y disuelva las partículas de nuestras expectativas. Y Nos resultó conocido. yo no sabía, no sabía que también hacía música. Qué gracioso. Me gusta escuchar esa canción en esta conversación. A veces fragmentamos nuestras 1000 vidas y no, las separamos y cuando se van juntando entre sí es muy lindo también. Y hay 2 frases de esta canción que tienen mucho que ver con lo que estamos hablando. Una es, ojalá alguna vibración esté flotando entre nosotros, que eso tiene que ver con el reencantamiento de los espacios y de la escucha que estábamos diciendo, ¿no? Tipo, ojalá como alguna vibración empieza a flotar entre nosotros, una vibración desconocida. Y después es el estribillo de la autopista, ¿no? ¿Para qué subir a una autopista de tantas millones de concreto? Eh, Como que toda esta civilización, la blanca, supremacismo, el internet, super Google, todo eso es una autopista. La academia es una autopista hacia el conocimiento, ¿no? Como que pareciera que hay una gran autopista de concreto llevándonos al lugar al que tenemos que ir y no. Nosotros somos del machete, somos de inventar, de irnos por las ramas, de volar para los costados, de buscar senderitos en la montaña. Y creo que cada vez más en un contexto como este vamos a tener que amigarnos con la no masividad, con la no mayoría, con la no millón de likes y volver así a machetear senderos y espacios por los costados, porque creo que va por ahí ahora. Sí, basta de Instagram que nos dice cómo vestirte, qué comer, cómo bajar de peso y cómo, ¿no? Pero también porque estamos en una sociedad donde se busca lo mágico. Bueno, una mezcla de tantas cosas, pero por suerte tenemos a la Lamien Soraya y a muchos Lamien que escuchan de otra manera, que nos ayudan a escuchar y a repensarnos y a volvernos, ¿no? En aquello que somos, que fuimos. Sí, escuchaba ahora a Dani que hablaba de la autopista y del cemento y del concreto y cómo al final terminé trayendo un poco de nuestra territorialidad, de nuestras vivencias a este lugar, que igual estoy muy, muy feliz, muy agradecida con la posibilidad de que podamos presentar el libro acá, juntes con Dani, en el lugar en donde él vive, y ver qué pasa también, ¿no? Sobre todo estos días, qué pasa con el libro, cómo se Claro. sensibiliza la gente y si a partir de ese encuentro mañana le podemos, justamente, valga la redundancia, encontrarle otras vueltas, otras formas a todo lo que estamos viviendo y atravesando como sociedad. Creo que todos tenemos algo para aportar. Me parece que eso también tiene que ver con la autocrítica y con el tratar de empezar a integrarnos todos y todas, que todos y todas tenemos algo para aportar, siendo que vivamos en el campo, a mitad de camino, o en la ciudad, o en un pueblo. Creo que todos tenemos vivencias, situaciones, experiencias que aporten un poco de verdad. Todo lo que tenga, que esté vinculado a la verdad, creo que es lo que hoy necesitamos para seguir avanzando. Y bueno, un poco de eso también hablo en el libro, ¿no? De la verdad chiquita, aunque sea muy chiquitita, pero es mi verdad. Y en esa verdad es donde yo me paro y me sostengo. Y quizás, ojalá inspire para que cada uno y cada una diga, bueno, a ver, ¿cuál es mi verdad? Dejar de blanquearme, dejar de querer aparentar lo que no soy por un like, por un me gusta, por un Instagram que no tengo, pero digo, seguramente debe ser lo mismo, ¿no? Deditos para arriba, pero
cómo encontrarnos cada uno con cada una con lo que es, con lo que trae y cómo aportarlo, pero sin caer en un discurso New Age o, no sé, místico. Creo que también estamos como estamos porque hay una gran necesidad espiritual. Y sí, seguramente en las ciudades se pierde eso, pero creo que en el arte se encuentra otra vez la espiritualidad. En el baile, en el canto, en el encuentro con otros y otras, eh, con Claro. esa sensación de regocijo que nos genera, ¿no? El encuentro con otros y otras en un baile, y no me refiero a un baile endemoniado del caño como propone Marcelo Tinelli, me refiero a un baile de cuerpos humildes, pero que necesitan de otros y de otras para ser y para encontrarse y para mirarse y para perder vergüenzas y para sentirse querido y mirado y mimado por el otro y por la otra. Creo que ya tenemos que dejar de tener tantas divisiones, porque, viste, eso también lo digo yo como autocrítica, ¿no? Como, no, bueno, mapuche de ciudad y bueno, sí, fíjate, venía al campo eventualmente y ahí vemos qué tan mapuche sos, ¿no? Como que también hemos caído mucho en eso y que hoy por hoy esas divisiones no nos están haciendo bien. Y gracias a esas divisiones es que entran estos otros feroces como lobos a quedarse con todo, ¿no? Con todos nuestros cuerpos nuestros huesos y nuestra carne y nuestra transpiración. Entonces, ¿a dónde queremos entregar todo esto? Yo lo quiero entregar a los territorios, pero lo quiero entregar con gente que realmente quiera, con gente afín, aun si por ahí esa persona no es mapuche, pero por lo menos nos pudimos ver de corazón a corazón. Eh, yo creo que ya es tiempo de empezar a plantear otras formas de encuentros con las personas, pero sí hacer mucho énfasis en que además de ser seres emocionales, políticos, sociales, también somos seres espirituales. Y que esa espiritualidad también nos permita crecer en una ética que, bueno, que nos haga ser correctos. Eh, insistimos mucho con la ética, también hablábamos de eso que no sé por qué quedó afuera del libro, creo, en esto de que también la ética no se convierta en un dogma o en algo que se cristaliza y que después es inamovible, ¿no? Pero que de todos modos la ética nos permite como ponernos en un lugar en donde no vale todo. Y en ese no vale todo hay valores. Y en esos valores, ¿qué priorizamos? ¿Priorizamos la vida? ¿Priorizamos las infancias? ¿Priorizamos el equilibrio en los territorios? ¿Qué priorizamos? Y esas son conversaciones que nos debemos. Pero bueno, apelo a que crezcamos como como gente, a que crezcamos como grupos humanos y que podamos darnos estas conversaciones, también porque nos cuesta mucho las conversaciones incómodas, en donde hacernos cargo de lo que decía hace un rato también, ¿no? De en dónde metimos la pata, en dónde fallamos, en dónde tuvimos un discurso recontra estricto, rígido, que era como avanzar sin importar nada, y hoy por hoy yo por lo menos ya no puedo tener ese mismo discurso. No por esto desconozco al enemigo, no por esto desconozco la manera en que se nos sigue tratando, no por esto es que yo me olvido de todo lo que hemos vivido en absoluto, pero sí necesitamos imperiosamente buscarle la vuelta para empezar a conformarnos como grupo en donde nos tratemos más amablemente, más amorosamente, más delicadamente, y que nuestro pueblo, y quizás Sandra también lo haya vivido, no lo sé, creo que son más alegres, pero en nuestro pueblo, eh, a nosotros como pueblo nos han tratado con tantas humillaciones que no sabemos recibir cariño, abrazos,
sensibilidad. Nos cuesta un montón demostrar cariño, nos cuesta un montón desde los padres hacia los hijos, quizás el cariño se recibe más desde los abuelos y abuelas hacia los nietos. Entonces hay una gran carencia afectiva que que termina abarcando todas las carencias. Y quizás por ahí tenemos todo dado, pero seguimos con esa carencia afectiva. Y no sé muy bien cómo es que me termino viniendo a este lugar, pero en realidad creo que el mayor problema de la humanidad y también de nuestro pueblo, que no quedamos afuera, tiene que ver con esas carencias. Y, y en la espiritualidad vamos a encontrar mucha sensibilidad, mucha apertura, pero después tenemos que aprender a querernos, a querer y a demostrar cariño, y eso también nos ayuda a confiar en el otro y en la otra y a buscarle nuevas formas de resistencias. Pero nos está tocando hablar de algo que nunca hablamos porque pareciera que eso es algo que no tiene nada que ver, que es del amor. Claro, sí. Es como si eso, bueno, ya te fuiste por las ramas, ya listo, entraste en una Como que no volada. nos pertenece, claro. Claro, claro. Sí, sí, tal cual. Y me parece que ya a estas alturas, Mm. creo que si no empezamos a querernos, primero uno con uno, una con una, une con une, a reconocerse quién es, aceptarse y después a los más inmediatos, los vínculos primarios, no vamos a crecer más. Mm. La idea es, dejemos no de maltratar, dejemos no de invalidar, dejemos no Sí, de de humillar. repetir algo que ya nos ha hecho bastante daño, ¿no? Y que Exacto. genera cada vez más violencia. Que genera cada vez más violencia. Entonces, por ¿Sabés ahí, qué? sí. Tenemos que ir cerrando. Bueno, Perdón, cierro. pero quería que, bueno, hablar un poco de Lucinda, bueno, nos va a quedar ahí, pero mañana entonces es la presentación del libro, si querés darnos bien los horarios, la dirección, también de Lucinda. Feley. Bueno, eh, transformar la violencia, pero también empezar a sentir amor por el otro y por la otra, quería cerrar ahí. Sí, Y sí. mañana estamos en la Tribu Mostra, que es el espacio cultural de FM La Tribu, Lambaré, Lambaré al 800. a partir de las 19 horas, con ustedes dos, a quienes agradezco especialmente porque van a acompañar en la lectura, junto a Dani Selco, junto Uy, a qué nervios, Vamos a Soraya. vos. Yo me voy a encontrar con el libro ahí. Yo te voy Ay, a mandar la copia. sí. Yo me Bueno, encuentro con el libro ahí, va a ser como un despertar. me No, no me encanta. mandes la copia ahora, mañana. Hermoso. Y bueno, y después va a estar Marta Berreta que Luqueupu en la lectura, Curruentro, Lamuen Curruentro, que hace ese Excelente. cantón antiguo, Sí, la Lamuen Urraca Negra, todos cantores mapuche, la Lamuen Ailini y su papá, qué Cheuque, bueno. así que, y Cainche, y yo también. Así que va a ser un encuentro de territorialidad, sonoridad, de imágenes vinculados al Puelmapu, a nuestro territorio. Y después, el jueves, voy a estar en Después, Amarama Patio Cultural a las 21 horas con Lucinda, que es un espectáculo que estrené hace un mes. Es la historia del asesinato de una abuela hace 30 años en la Cuesta del Ternero, mismo lugar donde un día como hoy asesinaron también a Elías Callicol Garay. Y bueno, es un unipersonal dirigido por Darío Levín, un trabajo que hicimos primero de recopilación de testimonios aquí con mi querido amigo Dani, y que después con Darío lo transformamos en un guión teatral, y hay mucho Ulcantún, mucho Mapuzungún y mucho Castilla contando el derrotero de un Lamuen al que acusan injustamente del asesinato de Lucinda. Así que esas dos propuestas por ahora. Gracias. ahí estaremos, ahí estaremos. Bueno, y el viernes, Sandra, 24 de noviembre, 19 horas. El viernes presentamos junto a Victoria Morante, intérprete de La Artigueña. Va a haber, bueno, un fragmento de la obra completa será el año que viene, pero el fragmento de obra con una ponencia. Así que los esperamos en la Manzana de las Luces a las 19 horas el día viernes. Pero yo creo que el día domingo me encuentro con Soraya.
me parece. Bueno, esos El encuentros, Parlamento en la Manzana de las Luces. Bien, qué Bueno. bueno. Bien, otra, Estaremos ahí parlamentando también. de Así ley. que un placer, Otra- Soraya, compartir. Igual. Un placer que me hayan tenido en cuenta también para acá la tribu Mostra. Por Lugar favor, que- un gusto, un gusto. lugar amigo, amiga. Para mí fue como una lección necesaria de reconocimiento también de quienes venimos haciendo y visibilizándonos en nuestros colores, en nuestras formas, en nuestras identidades. Bueno, Dani, también muchas gracias. Y bueno, nos vamos a estar viendo miércoles, jueves, el sábado vamos a estar en el Monumento al Genocida Roca, Sí. por otro aniversario por el asesinato de Rafael Nahuel. Así que también es un momento para encontrarnos, para abrazarnos, recuperarnos y seguir luchando por justicia. Muy agradecida, muchas gracias, Rubén Bañú, y nos encontramos el martes próximo. Teucayar. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Hasta Mañana. Soraya, Dani. Teucayar. Noche sin luna y sin estrella, y una luz en mi memoria alumbra hasta mi sombra. Resuenan tiros en la montaña, una caja de colores sigue durmiendo las almas. El miedo no va de frente, siempre viste diferente, va cambiando de rebenque, anda enredado con la muerte. Muñequitos azules en fila, con caras familiares de algún barrio o de mi línea sur querida, hijos del viento, la nieve y la sequía. No veo gente de buena clase en su rebaño, son los pibes maltratados con sus sueños que, aguantando, que no te obliguen a andar golpeando.